Buenas tardes a todos, mi nombre es Sally y en nombre de todos los compañeros les damos la bienvenida a la jornada abierta Mi Cuerpo, Tu Bebé. Esta jornada es el resultado del trabajo de alumnos de la materia de Biología de la Reproducción y el Desarrollo a cargo de las docentes Paula Vicio y Daniela Pérez-Silti y los ayudantes Gustavo Martínez y Pilar Fernández y Sabrina Fresco. Este año elegimos la temática de subrogación de vientre porque es una temática controversial, novedosa, incómoda y polémica. En los últimos años la ciencia y la tecnología avanzaron con técnicas innovadoras, pero tanto la sociedad como las leyes y el Estado no con la misma velocidad y garantizando el bienestar y legalidad de ambas partes. Además, figuras públicas, tanto nacionales como internacionales, por ejemplo Marley y Luis Salazar, utilizaron estas técnicas. En este contexto, donde todos opinamos sin saber o con poco conocimiento, es importante escuchar a los profesionales que trabajan en diferentes ámbitos y que nos puedan ayudar a entender la problemática. Es por eso que invitamos a 3 especialistas. En primer lugar presentamos a Mariana Rodríguez Iturburu, abogada de la Universidad de Buenos Aires, especialista y magíster en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia, pertenece a la Comisión de Bioética y Derechos Humanos de Red Lara e investigadora tesista de UBASIT. Flavia Naves, la segunda, licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, es presidente de la Sociedad Argentina de Psicología en Reproducción Humana Asistida, integrante del equipo de Psicología de la Asociación de Pacientes Concebir y docente investigadora UBASIT. Y por último, presentamos a Gustavo Martínez, es doctor y de Ciencias Biológicas de la UBA, es especialista en embriología clínica, es presidente de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida y profesor en múltiples universidades. Antes de empezar, queríamos, de parte de toda la materia, de los alumnos y los profesores que están acá, comentar que en este momento está ocurriendo una marcha de antorchas a favor de la universidad pública y no queríamos dejar de nombrarlo, a pesar de que estamos todos acá, nos gustaría también estar ahí. Y tampoco queríamos dejar de agradecer al departamento del bebé, que está acá, Leopoldo, que si querés decirme algunas palabras, y a la universidad por darnos este espacio para el debate. Bueno, Bueno, primero, gracias a los oradores por venir. Felicitaciones a los estudiantes de Biología de la Reproducción y el Desarrollo por organizar estos temas que todos los años los hacen con temas distintos, siempre súper interesantes. Esta es la primera vez que voy a confesar que vengo a la charla, pero es la primera vez que soy director, o sea que también tengo una excusa. Pero bueno, no, son temas que son por un poco fuera de lo que estudiamos, de lo que vemos a nivel más biológico, científico en clase, pero toca temas que mueven sentimientos, opiniones, ética, moral, religión, que a veces es difícil también tomar una posición, si hay una posición correcta o no, es como que son todos temas que pueden ser bien vistos o mal vistos según los contextos en los cuales se mueve la gente y bueno, dar una mirada distinta, social, legal y psicológica a lo que ustedes vieron en la materia. Me parece que está buenísimo como cierre, me parece que en esta materia. Así que bueno, gracias por la invitación y bueno, gracias por venir nuevamente. Bueno, ahora cada invitado va a presentar un poco qué es lo que hace y con qué trabaja para que podamos conocer, y a partir de eso, si quieren preguntar algo, levantan la mano y se van. Empezamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Primero, muy agradecido como siempre que me inviten a esta casa de estudios de donde salí yo, y no solo salí de esta casa de estudios, sino que de esta materia también, donde estábamos todos, comenzamos, éramos muy jovencitos, y varios, acá está Alberto Balcarce también, nos hemos dedicado a la reproducción humana. Yo lo que voy a hacer es dar un contexto de la gestación por sustitución para que nos acompañen 2 de las personas que más saben de esto en el país y creo que en Latinoamérica también, con lo cual les puse un poquito de presión nomás, pero se dedican, son las personas que están en el día a día de todo esto, y por eso quería yo simplemente como embriólogo y como parte del centro de fertilidad darles el contexto en el que trabajamos. No sin antes mencionar 2 cosas, que hoy es este mes
es el mes internacional de cuidado de la fertilidad, por eso van a ver que se hacen un montón de eventos. Durante todo junio, hace ya varios años, estamos celebrando esto para contarle a las personas cómo se cuida la fertilidad, no cómo se debe reproducir a alguien, sino cómo cuidarlo. Hay un montón de precauciones que uno puede tomar para cuidarlo. Entre ellas, por ejemplo, comer bien, no fumar, no consumir drogas, hacer ejercicio y mantener relaciones sexuales sanas, no infectarse, ese tipo de cosas. Que está muy interesante, no es el caso para hablar hoy, pero sépanlo. Y la otra cosa que a mí siempre me gusta mencionar es que mañana se festeja el día de nosotros, los biólogos, que como siempre digo es la mejor carrera del planeta Tierra y el sistema solar. Con lo cual, felicitaciones a todos los que eligieron esa carrera. Están mis alumnos acá de la UB también, firmes, muy bien. Bueno, sin más vueltas, les voy a contar. Yo voy a hablar un poco de la mirada del centro de reproducción, que es lo que me toca a mí. Pero primero, ¿qué es la gestación por sustitución? Todos lo sabemos, es simplemente gente que por algún problema, que no vamos a ver, no puede reproducirse, requiere de, con sus gametas, hacer una fecundación in vitro y después colocarlas en el vientre de una persona gestante. ¿Sí? Básicamente eso. ¿Quiénes necesitan la gestación por sustitución? La lista es larga, yo voy a enumerar varios. Pacientes con dificultad de gestar, obviamente, pero ¿cuáles son? Por ejemplo, falta del útero por cirugía, ¿sí? Un cáncer o por miomas muy generalizados, hay que hacer la ablación de la histerectomía, la ablación del útero. El síndrome de Rokitansky, en el cual la mujer nace con agenesia del útero o con un útero infantil muy rudimentario. Endometriosis severa. La endometriosis es cuando se forma a partir de tejido implantatorio algún tipo de absceso o tumores propios de ese tejido que muchas veces en casos severos implican que la persona no pueda gestar y en muchos casos no pueda tener gametas viables. El síndrome de Asherman, que es una cosa muy particular, que en general es iatrogénico, o sea, está producido por alguna práctica médica, que es la ausencia de ese tejido implantatorio endometrial, y otras afecciones uterinas, que seguramente les faltan acá. Pero después también está la cuestión social. El más obvio es el proyecto monoparental masculino, donde el varón que quiere tener un hijo no tiene una pareja que pueda gestar. O el proyecto biparental masculino, donde dos varones tampoco tienen un útero en el cual gestar. ¿Qué actores intervienen en esto? En principio son 5 actores. Uno son los comitentes, a los que llamamos padres de intención. Los otros son la gestante, que es quien va a llevar adelante la gestación. Y después está el centro de fertilidad y la psicología y la parte legal. De eso hoy vamos a hablar. Y después dejé aparte una entelequia, que son las agencias de subrogación, se les llaman. ¿Qué son las agencias de subrogación? Gente que pone una agencia, en general son abogados, algún psicólogo metido y también algún biólogo, un médico, que lo que hacen es conectar a los comitentes con los gestantes. Obviamente cobran por eso y quizás a veces son parte del problema, que espero que ustedes se explayen en eso, porque son empresas y las empresas están hechas esas empresas están hechas para ganar dinero y a veces se exceden un poco en la presión que le ponen a este tipo de práctica. Pero no quiero spoilear cosas. ¿Qué hace un centro de medicina reproductiva en la gestación por sustitución? Básicamente, muchas veces lo hablamos con Alberto, para nosotros es como si fuera una donación. Nosotros sacamos óvulos de un lado, de la paciente, lo fecundamos, lo desarrollamos y después hacemos o congelamos o transferimos, o congelamos y después transferimos, o directamente transferimos a otra paciente. Dicho esto, no trato de simplificarlo, pero básicamente para nosotros no tiene más implicancia que eso. Sí hay mucho en nosotros dos aspectos.
Uno, en el psicólogo, en el psicológico. El aspecto psicológico, ¿por qué? Porque imagínense que, por un lado, lo primero, va a haber una persona una mujer que va a gestar durante 9 meses un niño que en el momento que nace se lo van a sacar. ¿Sí? Si no está preparado psicológicamente con un buen soporte, obviamente puede haber una afección. Imagínense también no solo la gestante, la familia de la gestante. Si tiene hijos, por ejemplo, los hijos van a ver que su mamá tiene una panza durante 9 meses y un día, mañana mamá vino sin la panza y sin el bebé que estaba dentro. Y el marido de la gestante, un montón de cosas. Estoy spoileando todo lo de ustedes. ¿Qué hace el abogado? Bueno, el abogado, bien que siempre conviene un abogado amigo, ¿no? Yo, por suerte tengo a Mariana. Acá nosotros nos regimos por el derecho romano, nuestro derecho, y el derecho romano dice madre cierta es, que quiere decir que básicamente quien lo pague es la madre. Contra eso, cuando lo pague, se lo lleva a otra persona u otras personas. Así que, bueno, creo que hasta acá es mi introducción para dar lugar, ya les digo, a las 2 personas que más saben de esto en Argentina y en Latinoamérica. ¿Alguien tiene alguna pregunta que yo responda? Si no, la dejamos para el final. ¿Al final? Sí, Sí, es una introducción. ¿Cómo? Sí, lo están armando, pero para sacar el... Vamos, Carlos. Bueno, gestar, parir y maternar es el título de la ponencia de hoy, pensando justamente en qué pasa en la gestación por sustitución. ¿Por qué solamente maternar como pregunta? Porque justamente desde la psicología, y ahora vamos a hacer un pequeño recorrido, sobre todo en la época en la que estamos viviendo, los discursos ya divorcian lo que es, sobre todo el discurso del derecho, lo que es el elemento volitivo, o sea, la voluntad procreacional para el abogado, para nosotros es el deseo de ser padres, o el anhelo de ser padres, de todo lo que tiene que ver con la biología, que es la gestación, propiamente dicha, llevar adelante un embarazo, el parto, y por el otro lado, el maternaje, ¿sí? O sea, el ejercicio de la maternidad, el ejercicio de la paternidad. Y no necesariamente van de la mano. No necesariamente la mujer que gesta y pare es la mujer que después va a ejercer la maternidad. A veces por una cuestión de no deseo de maternar, entonces es ahí donde, por ejemplo, dan en adopción a los niños. Otras opciones son mujeres que directamente ni pensaron en tener relaciones sexuales con un hombre, y mucho menos en maternar. Entonces se ofrecen como gestantes, como subrogantes, para llevar adelante el proceso de gestación, de gestar para otros, ¿no? Esos otros pueden ser mujeres o pueden ser varones. Entonces, cuando hay varones, por ahí es no tan difícil poder entender qué pasa en esa tríada o en esa dinámica prefamiliar. Cuando hay 2 mujeres, hay muchas cosas que se nos ponen en juego a las mujeres. Primero que nada, a las mujeres que desean tener hijos y que no pueden tenerlos, son mujeres que vienen con mucha carga emocional. Porque son mujeres que, como dijo Gustavo, o por algún impedimento de nacimiento no pueden gestar, o porque tuvieron, en el caso de mujeres con endometriosis, abortos reiterados, entonces desearon tener hijos, tuvieron relaciones sexuales, estamos hablando de parejas hetero, ¿no? En este caso, con su pareja, se quedaron embarazados, y viene un aborto, y después viene otro aborto, y después viene otro aborto, y después al médico le dice, no, bueno, pero tu útero no sirve para nada, ¿no? Y aparte de eso, la verdad que los embriones que vos congelaste con tu marido, porque por ahí atravesaste un cáncer previamente, tampoco sirven. Así que lo mejor que te puede pasar es que vayas a donación de óvulos, ¿no? Entonces esa mujer, además de atravesar todas esas pérdidas, tiene que duelar su imposibilidad de llevar un embarazo adelante, duelar los hijos que para ella perdió, ya sea un embrión congelado que después no sirvió, o sea un embarazo propiamente dicho, que a las 3 semanas, a los 2 meses, a los 25 días lo pierde, ¿no? O el resultado de una beta que te dice negativo, que para nosotros como profesionales es eso, es una beta que dio negativo, pero para la mujer es un embarazo perdido, y para la pareja también es un embarazo perdido. Entonces,
Por eso el título, ¿no? La diferencia entre gestar, parir y maternar. Tanto en la consulta psicológica como, bueno, también en los centros de reproducción, las personas que van son personas que a la consulta son personas que desean tener hijos o que desean aportar su vientre o donar, para mi gusto, está mal dicho, entiendo los debates bioéticos que hay en el medio, pero la verdad que uno no dona un óvulo, va a dar el óvulo a cambio de una remuneración económica, como hacen los varones cuando van a dar esperma, como hace una mujer que gesta cuando va a ofrecer su útero. Entonces esas son las mujeres que llegan y los varones que llegan a nuestro consultorio, ¿no? También están estas chicas, que son el grupo de las mujeres que deciden gestar para otros, o que eligen gestar para otros. Nosotros vivimos en una época, como dije hace un ratito, estamos atravesados por múltiples discursos. Uno de los discursos es el discurso legal, que se lo voy a dejar ampliamente a Mariana, pero el discurso legal marca un antes y un después en el tema filiatorio, ¿no? En el ámbito social. El discurso legal dice que existe la figura de la voluntad procreacional a partir de el desarrollo y de la implementación de las técnicas de reproducción asistida. ¿Qué significa esto? Significa que para el derecho la madre deviene madre y el padre deviene padre inclusive antes del nacimiento del bebé. Y esto es una diferencia con el discurso psicológico, porque para nosotros los psicólogos uno deviene madre o uno deviene padre en el quehacer cotidiano, en el reconocimiento de ese bebé que uno tiene en brazos o ese niño que uno reta, juega, alimenta. En ese reconocimiento, en esa mirada, en esa interacción es donde uno se constituye como madre, porque hay un hijo, hay otro que lo está reconociendo como hijo de esa persona, ¿sí? Para el discurso del derecho, la filiación está perfecto, porque de hecho ellos separan esta cuestión biológica de la voluntad de ser padres o del deseo de ser padres y la importancia de la genética, ¿no? Como les decía recién, hay mujeres que necesitan recurrir a una subrogación porque no solamente tienen imposibilidad de gestar, sino que encima necesitan una donación de óvulos. Entonces, la carga emocional, que para nosotros los psicólogos es lo que importa, es mucho para que encima tengan que estar escuchando barbaridades como, por ejemplo, bueno, tiene plata y compra el bebé, o hace lo que quiere porque la mujer que va a gestar no tiene un mango, ¿no? Digo, son cosas que tenemos que tener como mucho cuidado como profesionales, porque una cosa es cuando uno habla, digamos, en una charla de café, y otra cosa es cuando uno se dispone a escuchar el sufrimiento de otra persona para poder intervenir. Cuando el discurso del derecho habla de la voluntad procreacional, además dice que esa madre o ese padre es madre o padre siempre y cuando firme un consentimiento, un famoso papelito de consentimiento informado que solamente los abogados y los que estamos en esto más o menos entendemos de qué se trata, ¿no? Entonces, de nuevo, redoblamos la apuesta. Para el discurso jurídico, las personas devienen madre o devienen padre antes del acto de maternar, ¿sí? Antes del encuentro, antes del deseo. Y eso es lo que constituye, por eso hablan de voluntad procreacional, el deseo que constituye la búsqueda de ese hijo. Eso que cuando uno está en pareja y en el mejor momento de la vida de la pareja y empieza a proyectar un hijo, ¿no? Y entonces empezamos, bueno, vamos, tenemos nuestra casita, pero mejor busquemos algo más grande, empecemos a construir una habitación en el fondo para el bebé, o vamos a pintar, no sé, de color azul, o me peleo con mi marido porque es hincha de Chicago y se le ocurre que el pibe tiene que ser hincha de Chicago, y yo la verdad que soy de San Lorenzo, lo prefiero bien cuervo, ¿no? Entonces en esas discusiones de la vida cotidiana es donde uno va construyendo a ese bebé que va a divinizar. Primero en su psiquismo, después se va a representar en el proceso biológico. Y por último, en la firma del certificado ante escribano público, o mejor dicho, como hacíamos cuando yo tuve el mío, que teníamos que ir al registro civil para decir que de mí salió, digamos, yo lo parí, con lo cual para el derecho eso ya me hacía la madre, y mi marido tuvo que ir a decir que para él eso era su hijo, ¿no? Hoy en día eso ya no es así. Entonces, esta figura del consentimiento informado, de la que tanto se vale el derecho para poder hablar de filiación, también toma un montón de matices, porque esa persona tiene que consentir un tratamiento psicológico,
esa persona tiene que firmar un consentimiento informado de una evaluación psicológica. Y no se trata solamente de la mujer que va a elegir gestar para otro, se trata también de esa madre, de ese padre que está desesperado, con mucha carga emocional, con mucha baqueteada de búsqueda de un hijo que al final no viene, de problemas que, pero encima ahora me encontraron un bultito y entonces tengo un quiste en el ovario y me dijeron que mejor operarlo, ¿no? O tengo un fibroma en el útero, no sabía, entonces primero me tengo que operar, después transitar un tratamiento de fertilidad. Pero en realidad yo ya había hecho 3 transferencias y ninguna resultó. Digo, ¿no? Entonces toda esa carga emocional ya condiciona a la persona. Pero sin embargo esa persona tiene que consentir que un psicólogo lo evalúe para saber si él está en condiciones de atravesar o no un proceso de gestación por sustitución. Entonces, además de que por supuesto tiene que consentir la práctica médica que le van a hacer, porque es el derecho del paciente, estar informado y saber exactamente qué es lo que van a hacer con su cuerpo. Todo esto del discurso, solamente esto del discurso del derecho se desprende, ¿no? Entonces, a todo esto, yo soy psicóloga, con lo cual me parece que a este discurso del derecho es importante tomar, no desde el lenguaje coloquial, porque sé que esto circula mucho, sino desde algunas pensadoras de estudios interdisciplinarios de género, que vienen pensando, feministas muchas, Irene Meller tenemos acá, Tager, Cholodowski, o sea, hay un montón de personas, Afía, o sea, hay un montón de personas, de mujeres feministas de la vieja escuela, que vienen pensando qué pasa con esto de la maternidad, ¿no? ¿Cómo se constituye una maternidad? O cómo se constituye el ser madre. Es la gran pregunta, ¿no? Así como para Lacan es la mujer con mayúsculas, porque bueno, eso en realidad es una idealización, somos mujeres con toda la diversidad que eso implica. Lo mismo pasa con la maternidad hoy en día, ¿no? Parece que es la maternidad, como si fuera una sola, una receta médica que tiene que ser así, de esa forma, y la realidad es que no es así. Hay infinidades de maneras de ser madre, e incluso hay padres que son más madres que padres, y hay mujeres que son más padres que madres, ¿no? Entonces, les traigo acá como algunas citas de estas autoras que me parece que son importantes porque reflejan las dificultades que presenta a nivel social la gestación por sustitución. Nancy Cholodowski ya en el 1984, igual que Irene Meller, son ellas en sus investigaciones, mujeres heterosexuales, imagínense, estaban escribiendo ya en los años 80, tenían pasado los 20, con lo cual vienen con una concepción de la idea de mujer y de la idea de maternidad de viejas épocas. Veo que son muy jovencitos muchos, entonces algunos van a entender más o menos de qué pueden estar hablando estas mujeres y otros van a pensar, bueno, pero esos son los dinosaurios. Bueno, sí. Entonces, ellas se preguntaban, ¿cómo llegaban las mujeres a ejercer la maternidad? ¿No? ¿Es un ejercicio? ¿Es algo dado? ¿Es algo que se constituye? ¿Es algo con lo que uno nace? Ana María Fernández planteaba la famosa ecuación mujer igual madre. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que porque yo tengo útero puedo parir? ¿Y eso ya solamente con esa condición biológica soy madre? Porque si esa es la idea de maternidad, entonces lógicamente una gestante que tiene útero, que lo sabe usar, que explota el útero económicamente a su favor, que lo dona o ayuda a la persona que necesita tener un hijo o que busca tener un hijo, entonces esa mujer solamente por el hecho biológico de haber engendrado un bebé y de haber parido, es madre. Y esa es la gran discusión que hay socialmente, ¿no? Ya Nancy Cholodowski se lo preguntaba en el 84. Irene Meller, por ejemplo, hablaba de la subjetivación, ella es psicóloga, Nancy Cholodowski es antropóloga. Irene Meller se preguntaba por la subjetividad materna y ella dice que la subjetividad materna, o sea, la subjetividad de la mujer, o mejor dicho, lo diferencia claramente de la mujer devenida madre, y las prácticas parentales se relacionan con tradiciones y con experiencias del sistema sexogénero, ¿no? Deborah Tager habla de modos de subjetivación y dice que los modos de subjetivación, los modos de ser femeninos, los modos de ser masculinos, tienen que ver con épocas, con una época determinada. De esto se desprende que claramente el concepto de maternidad, como todo en la vida, trasciende al claustro educativo, a la intimidad de la vida sexual, y tiene que ver con otra cosa. Y también trasciende a los discursos de época, ¿no?
yo soy mujer, tengo útero, tengo un hijo, pero la verdad que no volvería ni loca a tener otro hijo más, no porque no ame al mío, simplemente porque por ahí me gustan otras cosas. Pero yo tuve la posibilidad de elegir. ¿Sí? Hay muchas mujeres que no tienen esa posibilidad de elegir. Entonces vienen con esa carga genética, o con ese problema médico, o con esa dificultad reproductiva, y también vienen con toda la carga emocional de mi abuela, que se la pasa preguntándome para cuándo voy a tener un hijo, porque me voy a quedar para vestir santos si sigo esperando. Lo que mi abuela no sabe es que yo hace 7 años que estoy haciendo tratamiento. Entonces, ¿cómo le explico yo a mi abuela que va a tener un bisnieto, pero que ese bisnieto no va a tener su sangre, porque el óvulo yo no lo pude oponer, pero tampoco lo voy a gestar? Entonces, todo lo que tenga que ver con el terreno de la maternidad y sobre todo con el tema de la gestación por sustitución fue desquebrajando, va desquebrajando, sigue desquebrajando sistemas, formas de pensar, estructuras de pensamiento. Y esperemos que alguna vez le toque al discurso del derecho, no por la que tengo a la izquierda, sino por el discurso del derecho en general. ¿No? La gestación por sustitución marca esta gran diferencia entre el deseo de maternar, el deseo de no maternar. La intimidad sexual queda totalmente relegada, porque acá no estamos hablando de que una mujer va a tener una relación sexual con un varón para quedar embarazada. Estamos hablando de que la vida nace en el laboratorio, ¿sí? Y esa vida que nace en el laboratorio, por ahí tiene mi genética, como por ahí no. Es más fácil tal vez pensarlo en los varones. Y entonces ahí es donde entramos en las grandes discusiones de algunos discursos feministas. Entonces, la reproducción asistida le da la derecha al patriarcado y sigue explotando a las mujeres. Porque además esa mujer le va a dar un hijo a 2 varones. Ya bastante derecho tienen hoy en día con que se tienen que casar. ¿Por qué tienen que explotar a una mujer para tener un hijo? No sé si alguna vez lo escucharon, ¿no? O no lo dijeron. Entonces, partiendo de esta base, de esta base ideológica, si se quiere, es que nosotros, todos los profesionales que estamos inmersos en esto, tenemos que estar todo el tiempo teniendo ahí como cuidado, revisando nuestros propios parámetros morales, nuestras propias ideas y nuestra propia forma de ver y de pensar el mundo, para saber y conocer nuestros límites, porque no es de mal profesional reconocer que por ahí hay un campo, un terreno en el que prefiero no meterme porque no estoy preparado, o porque no va con mi religión, o porque no va con mis costumbres, o porque simplemente ya pasé cierta edad que tengo la mirada, no sé, de los dinosaurios, ¿no? Entonces, así como me cuesta entender que un varón se embaraza, también me puede costar entender que una mujer se embaraza en el laboratorio para no ser padre. ¿Sí? Esto, nosotros en psicología lo que hacemos básicamente es indagar ciertas cuestiones, y acá cierro, indagar ciertas cuestiones como, por ejemplo, la forma de vincularse que tienen las mujeres y los padres de intención, para saber si esos vínculos pueden prosperar o no. Y cuando hablamos de prosperar, ya ni siquiera estamos pensando en que prosperen más allá del nacimiento. A veces simplemente es una transacción comercial que, por supuesto, como todo trabajo, necesita de una buena relación contractual. ¿Sí? Y eso no solamente es un buen contrato firmado, sino que además tiene que tener cierto vínculo respetuoso por sobre todas las cosas, y coincidir en ciertas decisiones, coincidir en que si voy a hacer un aborto no voy a hacer un aborto, y en qué casos sí, en qué casos no, decidir si la gestante le va a dar de mamar o no le va a dar de mamar al bebé, decidir si en el momento del parto yo voy a estar presente o va a estar presente mi marido o ninguno de los dos, o simplemente entra la gestante con su marido, ¿no? Decidir si quiero vincular yo como gestante, si quiero vincular a mis hijos en esto y en qué momento. El límite es mío, lo pongo yo porque es mi familia y es mi decisión. Y también decidir si el día de mañana, y esto dejarlo abierto, si el día de mañana tengo ganas de vincularme con estas personas a las que les di un hijo, porque por ahí no. Y eso es algo que además es absolutamente incierto, como se imaginan, que esta evaluación no se puede hacer pero ni por asomo en 10 sesiones
proyectando esto, no sé, a 10 años, o sea, en 10 meses. Pero bueno, se va viendo sobre la marcha, por eso se produce lo que se llama acompañamiento psicológico, que es tan necesario, ¿no? Porque durante el proceso de embarazo, donde las hormonas empiezan a alborotar en la mujer, que gesta, ni les cuento en la madre, les empiezan a desesperar, porque entonces, bueno, ¿qué comerá? ¿Qué no comerá? ¿Se cuidará? ¿Cuidará el bebé? ¿Tendrá todas las condiciones necesarias para que mi bebé esté bien? Y ni les cuento al marido, que tiene que estar soportando a la mujer todo lo que comerá, no comerá, le dirá, cómo dirá, vamos al médico, no vamos al médico, ¿no? O sea, es toda una dinámica que ampliamente supera al deseo de maternar de la mujer que quiere tener un hijo, al deseo de ayudar a otra, ¿no? Tiene que ver con toda una dinámica familiar y de terceros que se incluyen. Los hijos de la gestante, los maridos, pieza fundamental los maridos de las gestantes, no saben de qué manera ayudan. Es impresionante, porque cuando están comprometidos con la causa, les puedo asegurar que es el mejor soporte que pueden tener, porque es el soporte de la mujer. Entonces, así como a modo de cierre, como para que vean que realmente la cosa no es tan tétrica como lo dicen, traje un par de cortes, digamos, de recortes de entrevistas preliminares que hago. En ambos casos son parejas heterosexuales que deciden gestar para otro, que deciden, que deciden hacer una gestación por sustitución, porque me parecía interesante esta cuestión de la maternidad que tanto se pone en juego. ¿Qué les pasa a la dupla de mujeres, ¿no? A la subrogante y a la madre. Entonces, cuando recién me corregí, después dije, no, bueno, también, cuando hablaba de la pareja que va a gestar para otros, es porque sí, cuando son un matrimonio o están en pareja, es eso. Los dos gestan para otro, porque el marido tiene que estar con la mujer embarazada, con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, dice una madre de intención: cuando me enteré de que no podía gestar, me enojé mucho. Hoy lloro y me emociono cada vez que pienso que vamos a agrandar la familia. Me imagino con un bebé en brazos, siempre pensando en nuestro hijo. La verdad que en esas palabras tan escuetas pero profundas hay mucha, no sé qué ven ustedes, pero hay mucha emoción. No hay necesidad de comercio, no hay pensamiento de explotación. Es un sentimiento que duele. La gestante dice: decidí ser gestante. Lo hablé con mi mamá, mi hija y mi pareja. Él dudó, por su pareja. Le expliqué mi decisión. Conoció a la pareja y ahora me apoya. Para mí, escuchar a H, que es esta mujer anterior, fue muy bonito. Creo que es una acción muy bonita ayudarla. Yo ya tuve a mis hijos. Este caso venía espectacular. Venían realmente espectacular. Tienen muy buena relación, hasta que la justicia dijo: a partir de este momento, la inscripción de los nacidos por gestación por sustitución se hace a nombre de la gestante. La gestante dijo: bajo ningún punto de vista, yo no pienso asumir esta responsabilidad porque no quiero tener un hijo. Piensen en la madre, ¿no? Que tuvo que, por supuesto, aceptó esa decisión. ¿Y por qué no me sale el otro? Bueno, tenía otro caso, pero se ve que salió. Bueno, no se grabó el otro caso. Otro caso que era bastante parecido. En ese caso sí llegaron a buen término. No hubo un impedimento con la ley, pero sí hubo un impedimento con los tratamientos. Tenían un solo embrión. Cuando hicieron la transferencia del primer embrión, el resultado de la beta fue negativa. La mamá, cuando tiene que hablar del tratamiento y de la elección para ser gestante, me dijo algo así como: desde que me casé, que estamos buscando tener un hijo. Hace 15 años que estamos juntos. Tuvimos 2 embarazos naturales. Abortaron los 2. Vinieron en aborto. Después hicimos 8 tratamientos de fertilidad. 2 prendieron, 2 abortos más. Después de 4 abortos, 8 tratamientos de fertilidad, y no me acuerdo cuántas, ¿cómo se dice cuando te activan, Gustavo, cuando te sacan estimulaciones? No sé cuántas estimulaciones. Llegamos a los 40 años y dijimos: ¿seguimos? Y bueno, ¿por qué no vamos a seguir? Si tenemos la opción de la subrogación. Y la conocí a fulana, ¿no? O sea, piensa en el sufrimiento, la carga emocional que eso implica. Y fulana dijo:
Yo elegí ser gestante primero porque soy donante de óvulos, me gusta ayudar a la gente. Además me viene bárbaro la plata. Porque yo con esa plata voy a terminar de construir una habitación para mis hijos atrás. Me acompaña mi marido, tomamos la decisión juntos, sabemos perfectamente de qué se trata esto. Y además cuando la escuché y me enteré de la historia que tuvo para tener un hijo, me parece que es re lindo poder colaborar con ella. Eso sí, cuando fracasó la primera transferencia no tuvo ganas de seguir con el tratamiento y bueno, obviamente quedó. Como eso, infinidad de casos, ¿no? De ejemplos, pero bueno, no da el tiempo. Es mucho para poco tiempo. De paso al derecho la palabra. Al derecho que lo tengo a la izquierda. Bueno, representa bastante. A ver, saco, ¿no? No, perdón, sí. No me mueve. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me encanta compartir estos espacios para charlar, pensar, como mover un poco el avispero, ¿no? Me quedo un poco tranquilo porque el derecho siempre va atrás de la realidad. Entonces está bien que yo hable último, porque siempre venimos mal. ¿Cómo les explico a ustedes en 15 minutos todo el tema legal, ¿no? Y darles todas las herramientas. Entonces dije, bueno, primero contarles qué es lo que regula el Código en materia de técnicas de reproducción humana asistida. Después pensar con ustedes de qué hablamos cuando hablamos de gestación por sustitución para el ámbito del derecho. Luego hacerles un paneo de cuál es el estado actual de los procesos y la práctica en la Argentina en este momento, que es justo el momento. Y después pensar entre todos cuál es el presente y el futuro, los debates, los dilemas, las tensiones y los avances. Avances, digamos, con signo de pregunta. Primero contarles que este año se cumplen 10 años de la reforma del Código Civil y Comercial, ¿sí? Cuando se empezó a trabajar en el anteproyecto de reforma del Código, ¿sí? En el año, por allá en el 2011, 2012, se pensó regular la figura de la gestación por sustitución. Esto estaba previsto en el anteproyecto de reforma del Código Civil. En el año 2013, cuando pasa de anteproyecto a proyecto, por un momento coyuntural político, incluso religioso, porque justo Bergoglio había sido nombrado papa, lo primero que sacan del anteproyecto al proyecto de reforma del Código Civil es la figura de gestación por sustituciones y post-mortem, porque eran muy complejas, la Argentina no estaba preparada para esta figura, para dar este debate, y se pensó en algún momento una ley especial. Así, el 1 de octubre del 2014 sale sancionada la reforma del Código Civil, que empezó su vigencia el 1 de agosto del 2015 sin la figura de gestación por sustitución. Y hoy nos encontramos frente a un lugar donde no tenemos ninguna norma que lo regule, ¿sí? Una práctica muy avanzada, y al 2025 solo tenemos 8 proyectos de ley vigentes. ¿Qué es lo que proponía? ¿Qué se proponía en la reforma del Código? Un proceso judicial, ¿sí? Donde se homologaban los consentimientos informados, donde la filiación quedaba determinada en cabeza de los padres de intención, pretensos progenitores, requirentes, comitentes, como les guste llamar. El juez lo que hacía era hacer como un checklist de los requisitos para que se pueda realizar esta práctica. Y entre esos requisitos estaba que tenían que tener en miras el interés superior del niño por nacer, que la gestante tenga buena salud física y psíquica, que al menos de uno de los comitentes haya aportado sus gametos, pero esto también en el devenir de la práctica quedó viejo, porque tenemos muchos casos de proyectos parentales con doble banco, incluso de proyectos monomarentales con doble banco. Que haya una indicación médica, como decía Gustavo, que haya una imposibilidad de gestar o de llevar adelante un embarazo a término,
que la gestante no aporte su material genético, que la gestante no reciba retribución, lo que no quiere decir que no perciba una compensación para los gastos que implica estar cursando un embarazo para otro, que no se someta a más de 2 procesos en general y que tenga un hijo propio, que sepa lo que es atravesar un embarazo. Esto es lo que se proyectaba y esto es lo que no salió. Lo que salió es esto, que se regulan las técnicas de reproducción humana asistida muy someramente, básicamente lo que tiene que ver con la determinación de la filiación. ¿Qué se hizo? Se incorporó una tercera fuente filial, a la ya conocida por naturaleza y adopción, derivada del uso de las técnicas. ¿Por qué? Porque tienen tantas particularidades y tantas características el uso de las técnicas, esto que hablaba Flavia, de la disociación entre lo genético, lo biológico y lo volitivo. Yo puedo gestar, pero no puedo aportar mis gametos. Puedo no gestar, pero aportar mis gametos, pero siempre lo que tengo, el eje rector en materia de técnicas de reproducción humana asistida, es ese deseo de ser padre o madre, ¿sí? Es lo que nosotros, los abogados, le llamamos voluntad procreacional, pero eso es un deseo y también es una decisión, ¿sí? De someterse a tantas prácticas. ¿Cómo se determina la filiación? A través de este deseo, esta decisión de ser padres, que se exterioriza en la firma de los consentimientos informados. Y lo importante que acá, en este tema, no importa lo genético ni lo biológico, lo que importa es lo volitivo. Y en eso el artículo 562 del Código dice que los nacidos por técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre y la mujer que firmaron el consentimiento informado, independientemente de que haya firmado los gametos. Y esto siempre lo cuento porque está bueno. Cuando se estaba haciendo la redacción del código, salió la ley de identidad de género. Entonces, se puso específicamente qué es la persona que da luz, porque hoy, digamos, un varón trans puede dar a luz. Entonces, digamos, se ensambló también con el tema de identidad de género. ¿Cómo se instrumenta el consentimiento informado? El centro tiene que recabar el consentimiento informado cada vez que hay un tratamiento, y ese consentimiento informado, como es la exteriorización del deseo de ser padres, tiene que ser actual al momento. Cada vez que yo hago un tratamiento tengo que renovar el consentimiento porque tiene que ser contemporáneo al momento que hago la técnica. Y después ese consentimiento es el documento con que las personas que se someten a técnicas inscriben a sus hijos en el registro civil. Y tienen que, digamos, cumplir con determinados requerimientos que tienen que ver con la protocolización ante escribano público o la certificación ante autoridad sanitaria. Con ese documento se va al registro civil y se inscribe. Y por último también me dice que yo tengo derecho a arrepentirme y revocar mi decisión de someterme a una técnica, y me dan los plazos en las de baja complejidad hasta el momento de la inseminación y en las de alta complejidad hasta el momento de la transferencia. Pero estas reglas, la realidad es que son insuficientes para los procesos de gestación por sustitución, porque precisamente quien gesta no quiere ser madre, ¿sí? Y ahí tenemos una primer barrera desde el derecho. Y esto después lo voy a complementar con una cosa que pasó en octubre del año pasado. Por eso, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gestación por sustitución? Ya los chicos dijeron, es una técnica de reproducción asistida, de alta complejidad, está autorizada por la Organización Mundial de la Salud, pero es súper debatida. ¿Por qué? Porque la transferencia del embrión se hace en una tercera persona, con el objeto de llevar adelante un embarazo y que la persona nacida tenga vínculos jurídicos con los padres de intención o los pretensos progenitores. Por eso, cuando hablamos de gestación por sustitución, a veces hay media reiterativa y hay tantas acepciones y tantas definiciones de maternidad subrogada, alquiler de vientres, madre suplente, gestación solidaria, alquiler de vientre, donación temporaria de útero. Y la realidad es que
para mí, y en esto coincido con Eleonora Lam, que el término gestación por sustitución es el más abarcativo, más neutro, porque no se subroga la capacidad, no se sustituye la maternidad. En una pareja de varones no hay una madre, lo que se subroga es la capacidad de gestar. Y esto que también traía a colación Gustavo, es que esta figura es disruptiva para el derecho, porque rompe la regla del madre cierta es, y además pone en jaque, digamos, las reglas relativas a la maternidad, que hablaba Flavia, y además el rol, digamos, de la mujer reproductiva dentro de la sociedad. ¿Está? Entonces, frente a esto tenemos una realidad que nos interpela, porque tenemos un vacío legal. Y tenemos muchos casos, y acá siempre me gusta ensamblar, digamos, lo que pasa en la realidad. Hay muchos niños que nacieron de procesos de gestación por sustitución. De hecho, hay un montón de series. Digamos, el tema está súper en agenda y está naturalizado. Y ahora veamos cuál es el estado actual, en la Argentina por lo menos. Tenemos 87 casos que se han judicializado y 93 sentencias. Ustedes me dicen, Mariana, si hay 87 casos, ¿por qué hay 93 sentencias? Porque en muchos casos hubo apelaciones. Entonces, tenemos en un caso más de 2 o 3 fallos. Siguen en tratamiento en la Corte 5 casos de gestación por sustitución. 2 de ellos tienen que ver con la cobertura del tratamiento por la Ley de Acceso Integral, y otros 3 quedan respecto de la determinación de la filiación. También tenemos estrategias. A ver, ¿cómo podemos tener acceso a este tipo de casos? Después les voy a explicar que teníamos una disposición en el registro civil en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, frente al vacío legal que teníamos, 5 minutos. Bueno, ustedes hablaron un montón. Bueno, teníamos una disposición del registro civil que autorizaba la inscripción, digamos, de los niños nacidos por gestación por sustitución. También tenemos muchos proyectos de ley, 8, pero en total tenemos más de 21 que se han presentado desde el 2013 a ahora. La modalidad del abordaje, teníamos guías de la Comisión de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, las guías, el Código de Ética de SAMER del año pasado y las guías de buenas prácticas en psicología de SAPRA. También tenemos un contexto y un panorama mundial que no podemos, digamos, desconocer, y la teoría y práctica. Estrategias judiciales muy sencillas. Había 3. Una, nacía el niño y se hacía la impugnación de la maternidad. Señor juez, si tenía material genético propio, hágale un ADN, va a ver que ese hijo no tiene ninguna conexión con la gestante, es hijo mío, se impugnaba la maternidad. Después otra era la autorización judicial previa, y después una que era un intermedio. Durante el transcurso del embarazo se iniciaba una acción judicial que todos tenían el mismo objetivo: romper con esta regla de madre cierta es y que la inscripción sea a nombre de los padres intencionales. De hecho, se pidió más. Judicialmente se pidió que se cubrieran las obras sociales y las prepagas, cubrieran estos tratamientos, se pidieron licencias de maternidad para personas no gestantes, se empezaron a rechazar los casos de gestación por sustitución, e incluso en casos de parejas de varones se otorgaron licencias de paternidad en forma análogas de maternidad en forma administrativa, por ejemplo en el SENASA. ¿Qué decía la disposición del registro? Y voy a ir rápido porque quiero llegar, La disposición del registro decía: en el año 2017 un amparo colectivo de la Federación LGTB que dijo que se tenían que inscribir los niños nacidos por gestación por sustitución en el registro civil. El registro civil tomó esa medida cautelar e hizo una disposición que decía que autorizaba inscribir a los niños siempre y cuando nazcan en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la voluntad procreacional esté manifestada en un consentimiento, que también esté manifiesto y expreso la falta de voluntad procreacional de la gestante, y decía que la inscripción se hace en términos preventivos y los datos de la gestante debían constar en el legajo base para garantizar el derecho de ese niño a tener acceso a su origen concepcional.
De hecho, les traje números. En el año 2017 hubo 2 inscripciones, 5 en el 2018, 7 en el 2019, 8 en el 2020, 21 en el 21, 27 en el 22, 65 en el 23 y en el 24 todavía no tenemos, pero se duplicó, quintuplicó el tipo de nacimientos, porque en principio solamente los que estaban en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacían el tratamiento y escribían acá. Después las provincias empezaron a mandar a todos sus casos. Como era más fácil y las provincias requerían autorización judicial, los mandaban a Buenos Aires. Y después empezaron a venir las agencias, los intermediadores, y desde el año 2023 ya podemos desglosar que de esos 65 nacimientos inscritos, el 48% era para extranjeros y el 52% para ciudadanos argentinos. ¿Qué pasó el año pasado? Empezaron a ver un montón de noticias que fuimos tomando conocimiento de los medios que tienen que ver con posibles delitos de trata, ¿sí? Por la cantidad de nacimientos, y no era un hecho menor que uno iba a una clínica y se encontraba con parejas de Irlanda, franceses, de Taiwán, de Japón, de España, porque le era muy fácil la inscripción del nacimiento. Se iban de Argentina con una partida de nacimiento a nombre de los padres intencionales y listo. También le mandaron un informe al Papa para prohibir un grupo de juezas y demás. El punto es, ¿qué pasó? Esa medida cautelar en junio del año pasado se revocó. La jueza dijo que para ver la legalidad de cada caso, porque tenía toda esta información de que en Córdoba había trata de personas y demás, había que ver la legalidad de cada caso. Y además dijo que esa inscripción que venía de la medida cautelar no podía formar una relación jurídica afiliatoria. Y como si fuera poco también dijo, y todos los nacidos por gestación por sustitución hasta el momento no pueden salir del país. Entonces mandó a Dirección Nacional de Migraciones una medida para que no salgan, que después eso la Cámara lo revocó. El Registro Civil también directamente anuló las disposiciones y como frutilla de todo esto, la Corte Suprema de Justicia en octubre del año pasado se abocó a un tema de impugnación de la maternidad, una pareja de varones que inscribieron a nombre de la gestante. Después de 8 años de estar en la Corte, se resolvió que, en definitiva, lo que dijeron fue el proceso de gestación por sustitución no está prohibido, está permitido. Es una práctica que se hace y no está regulado. Entonces, como no está regulado, tiene que ser el Congreso el que, digamos, se aboque a este tema y dicte una ley especial. Y mientras tanto, lo que nosotros hacemos es aplicar las reglas de la determinación de la afiliación para este tipo de casos. Entonces emplazaron a la gestante como madre y dijeron, además, que la autonomía de la voluntad de la gestante, que no quería ser madre, no importaba porque estaba por sobre eso el orden público, en pocas líneas y sin ningún tipo de connotación, de la cual no estoy de acuerdo, sí, absolutamente, porque viola un montón de derechos humanos de ese niño, de esa persona gestante y de los padres intencionales, que no tienen nada que ver con la realidad familiar que viven. Por más que la gestante, digamos, sea emplazada como madre y no ejerza la responsabilidad parental, es un chino tenerla emplazado en una partida, que si te querés ir de viaje, si querés el colegio, que la obra social y demás, o sea, es totalmente disfuncional y alejado al derecho. Los proyectos de ley que yo les dije, cómo se abordan los casos con las guías de ética, con las guías de las chicas, el panorama mundial, ustedes más o menos lo deben saber, hay países que lo permiten en forma comercial, otros lo permiten en forma altruista y otros directamente lo prohíben. Acá tenemos como un panorama. En el derecho comparado lo mismo, hay un montón de cambios de las legislaciones, países que lo permitían, digamos, ahora lo prohíben para extranjeros. Italia directamente dice que es un delito universal
y en los países donde no está regulado, como Argentina, por ejemplo, Colombia, están empezando a ver los problemas que tuvimos nosotros el año pasado. E Italia directamente penaliza los procesos hechos en el extranjero, y recientemente España también no inscribe, no reconoce las sentencias en el extranjero respecto de esa afiliación. ¿Cuál es el debate? Prohibir, silenciar, regular, gestación por sustitución, donde ponemos la balanza en la autonomía y la voluntad, o en la explotación reproductiva. Me parece que son demasiados extremos y que la mejor manera de por ahí, y la mejor manera no, con responsabilidad, uno lo que tiene que hacer es regular, ¿sí? Para proteger los derechos de todas las personas involucradas, porque por más que la ley no lo prohíba, o haya vacíos legales, la práctica se hace. Llegué. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para alguno de los invitados? Anímense. Si no empezamos nosotras. Empezamos primero. Bueno, gracias por venir. Primero, yo soy alumno de la materia, así que estamos charlando algunas preguntas. Bueno, una de las preguntas que teníamos en general, medio para los tres, para que en todos los aspectos que estamos charlando, es cómo se diferencia las resoluciones y lo que se sabe a nivel nacional de lo que se sabe a nivel internacional. Argentina como país en esta materia está atrasado, está competente en otros países, esa relación, digamos, de países. Argentina es disruptiva por naturaleza. Sí, sí. Porque, bueno, me parece que lo legal vos sos la más indicada, pero Argentina por naturaleza es disruptiva. O sea, vos pensás que lo que es ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, acá somos pioneros. Durante muchos años vinieron de Latinoamérica a hacer tratamiento de fertilidad acá. No sé si te responde la pregunta. Sí. Y acá estamos ahí como en el medio, es un país sin regulación con todas las complejidades que eso tiene. Y además, también teniendo el contexto mundial, está bueno ver cómo hay corrientes migratorias reproductivas, ¿sí? Porque los procesos de gestación por sustitución se hacían en Estados Unidos. Súper caros, fueron a Ucrania y a otros países. Cuando Ucrania entró en guerra, empezaron a ir hacia otros países como Georgia. Georgia, en el año 2024, dijo: prohíbo para los extranjeros. Entonces todos los que no iban a Estados Unidos, no iban a Ucrania, no iban a Georgia, encontraron en Argentina también un escenario bastante potable y posible para realizar esas técnicas. Ahora Argentina está con todas estas cuestiones legales de no querer regular, pero en cierta forma todos los casos que se presentaron después del fallo de la Corte, ¿sí?, de los procesos que venían en camino, en casi todos los fallos la gestante es emplazada como madre, lo cual es una locura, ¿tá? Y entonces ahora que en Argentina está muy difícil porque los centros no lo hacen si no hay una autorización judicial, y también es cierto que cuando uno va a la justicia, desde el fallo de la Corte a la fecha hubo 5 casos, de los cuales 2 le dijeron que sí y a 3 le dijeron que no. Este vacío legal también hace que haya una discrecionalidad que depende del juez que te toque, falla lo que falla. Pero todos los casos que no se hacen ahora en Argentina van a migrar a Colombia, ¿sí? Entonces, por eso yo le decía, el contexto mundial no tiene que ver, pero sí tiene que ver para entender cómo va manejándose. Un poco para hacer un resumen de lo que vos preguntaste, es muy difícil comparar Argentina y todos los países porque hay grupos de países, ¿viste? Como
como te decía, dentro de Estados Unidos inclusive Sí, hay diferencias. estados. Y diferentes México. estados lo prohíben o no prohíben. México También. Ucrania, pese a la guerra, se sigue haciendo, pero tiene la particularidad de que solo puede hacer parejas heterosexuales. Parejas igualitarias no pueden hacerlo. Y casadas. ¿Viste? Entonces hay una disparidad, una diversidad de ejemplos que en los países del lado del Atlántico, en Europa, está prácticamente prohibido en todos. Pero se da la paradoja que España, por ejemplo, la Corte Suprema prohibió la gestación por subrogación en España, pero España es el principal productor de óvulos para todo el mundo. Entonces está perfecto que porque era trata de mujeres. Sí. Trata de mujeres. Pero en Europa, el gran proveedor europeo de óvulos es España. Y el gran país donde se hace turismo reproductivo, porque está todo permitido, es en España. Entonces, viste, encontrás una disparidad y a veces una divergencia entre cómo se consideran las cosas. Y Argentina tiene un problema que es bueno, los políticos, no se lo vean, que en su momento ya se presentó 3 veces la ley del embrión. Estuvimos 3 veces en el Congreso presentándola y nunca sale, primero porque se habían dividido dentro de los mismos partidos entre los que estaban a favor del aborto y los que estaban en contra, después porque tenían las elecciones, después por 1000 cosas, y hoy seguimos sin ley del embrión. Y se da la paradoja, como dijo Flavia, Argentina, no lo entenderías, que Argentina es un país que tiene el aborto legal, pero no sabemos qué podemos hacer con los embriones. Entonces queda el libre albedrío de cada centro si va a descartar embriones o no va a descartar embriones. Y ahí están las interpretaciones que hace cada uno. Hay gente, a veces en lo cómico te dicen, nuestro centro no descarta embriones. Ahora si lo querés, porque son personas. Ahora si lo querés donar, podés donar. Entonces la lectura es, no descarto embriones que son personas, pero los dono a esas personas. ¿Ves? Es bastante particular. No sabemos. Sí, no, perdón, y otra cosa. Algunos países lo permiten, tienen regulado, pero lo permiten como altruista, intrafamiliar, y que también es muy difícil. Por ello no tengo un hermano, una prima que geste para mí. Entonces es como se está tratando de buscar consensos. Hasta la conferencia de La Haya está trabajando en qué pasa en los casos de gestación por sustitución transnacional, pero la verdad que es así. Gracias. Yo tenía consulta y después muchas preguntas. Sí, era más como para ponernos a todos en contexto cuál era el trabajo de cada uno con la gestación por sustitución, si todos tienen casos que les llegan a ustedes, como en qué medida, qué es lo que manejan. A ver si te entendí. A ver si te entendí. O sea, vos como psicóloga, por ejemplo, atendés. Sí. ¿Cómo me llegan a mí? Decir, por ejemplo, bueno, o bien porque trabajo con equipos médicos, o sea, con centros, o bien porque me llegan de manera particular, mucho más en forma particular. El tema es así. Cuando viene un caso de gestación por sustitución, no es que al toque se pueda hacer la transferencia porque está todo bien. Primero hay que hacer como una evaluación del caso. La primera evaluación es médica, de saber si la gestante está en condiciones de llevar adelante un embarazo, que a veces, muchas veces por ahí no lo está. Después, una evaluación psicológica, ¿sí? Para saber si las partes saben y están preparadas para llevar adelante un proceso como esos. Y después viene la parte legal, que en general puede ser a través de autorización judicial, o si no, hasta el año pasado se plasmaba en un acuerdo de partes las pautas por las cuales iban a transitar ese proceso. Que todos tengan en claro que los padres intencionales son los progenitores, van a ejercer la responsabilidad parental y el cuidado personal de ese niño, que la gestante no tiene capacidad, no tiene voluntad procreacional ni capacidad de ser emplazada como madre. ¿Qué pasa con el seguimiento y el acompañamiento desde el abordaje psicológico durante todo el proceso? Y así intervenimos. Primero lo legal, de lo médico, lo psicológico, después pasa lo legal. Básicamente es así. Y al final el laboratorio, cuando está todo Claro. bien, esto yo te digo realmente, para mí
Nosotros hacemos el trabajo de la evaluación médica, en el laboratorio de producción de los embriones, pero el gran trabajo lo hacen ellos dos. ¿Por qué? Porque si Flavia, si el psicólogo no te dice estas tres personas están aptas para esta técnica, es una técnica compleja desde el punto de vista de familiar, psicológico y legal, y Mariana no te da el ok, que están todos los papeles hechos, nosotros no podemos hacer nada, preferimos no hacer nada. Hay gente que prefiere seguir igual, pero nosotros preferimos no hacerlo porque son complicaciones futuras. ¿Sí? Entonces, y la verdad yo siempre lo digo y cada vez que puedo, para mí el trabajo del psicólogo en la reproducción asistida es fundamental porque ninguno de los que estamos en un centro de fertilidad estamos formados para dar contención emocional, ni tenemos el tiempo para hacerlo, porque el médico va a estar pensando en la cantidad de folículos que tiene, en la cantidad de hormonas que hay que darle, en si tuvo un hijo, si no tuvo un hijo, si tiene el útero, si tiene los ovarios, qué edad tiene. Pero imagínense que contención emocional no tiene tiempo. Y nosotros nos llega ya el paciente a sacar los óvulos, a hacer la fecundación in vitro y ver qué hacemos con los embriones. Entonces, el espacio del psicólogo en la reproducción asistida en general, en particular en esto que es todavía más complejo, es fundamental. Fundamental. Avíseme. Perdona que teníamos una pregunta. ¿Y de mí? Hola, ¿qué tal? Felicitaciones a los tres, gracias por estar acá. Mi pregunta son dos. Una tiene que ver con lo que estaban hablando en la pregunta que hicieron respecto a otros países, en donde está prohibido, por ejemplo, en Italia se ve que es una aberración, pero digo, tiene que ver con la explotación o la posible explotación del cuerpo de la mujer, o con eso más que nada, no tanto con que la que gesta es la madre, o sea, me iba más por la duda por ahí. Perfecto. Y la otra pregunta me lo olvidé, pero bueno, ya me va a venir. Tenía que ver más que nada con eso. El gran problema de la gestación por sustitución y el debate profundo que hay tiene que ver con la autonomía de la mujer para decidir participar en un proceso como gestante, ¿sí? O directamente negarle y que eso sea cosificación del cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, sería súper interesante, decir que tenemos poco tiempo y demás, pero los debates que se dan dentro del feminismo, dentro de las diferentes corrientes, porque a veces, más allá de casos aislados, el proceso de gestación es la única posibilidad que tienen las personas de tener un hijo, ¿sí? Y esto viene ensamblado con un montón de derechos humanos. Es un derecho. Exactamente. Y también la gestante, mi cuerpo, mi decisión, puede decidir en forma autónoma ayudar a otros y colaborar. Después, bueno, sí, están los matices de todos estos problemas con las agencias, que muchas veces las gestantes son personas vulnerables, ¿sí? Que no tienen autonomía, que no tienen información. Hay 3 casos en Argentina antes del fallo de la Corte que ya los juzgados empezaron a notar asimetrías entre las partes y dijeron, y acá nos hace ruido, mejor no lo autorizamos. ¿Entendés? Para mí es el debate profundo que se da hoy sobre la posibilidad de decidir participar de un proceso en que se respete la autonomía de la voluntad y qué llamamos trata, ¿dónde? O sea, ¿cuál es la cosificación? Un límite muy finito, por esa muy finito, ¿viste, Sole? Que es, estoy aprovechándome de esta mujer que puede ser vulnerable o por diferentes cuestiones, por una cuestión de educación o por una cuestión económica, contra le dejé elegir hacerlo o no, ¿viste? Y vas en ese límite muy fino. Bueno, de hecho, cuando hablábamos con psicólogas en un momento, tuvimos la oportunidad de hablar con psicólogas de estos temas, cómo les costaba explicar realmente que todos los procesos por los que iban a pasar, no en el caso de gestación por sustitución, sino también en donación, de hecho. Con lo cual creo que la parte de comunicar bien y que entienda realmente lo que está haciendo es fundamental. Y ahí me acordé de la otra pregunta, porque tiene que ver con esto, con el debate, porque tengo bastante vínculo, bueno, además de ser feminista, y tengo bastante vínculo con periodistas que publican con perspectiva de género, y una de las cosas que siempre se plantea también es la cantidad de veces a las cuales las mujeres se someten a estos procesos, ya sea para donar ovocitos como para, en este caso, gestación.
digo, acá en un momento se habló, pero al final no quedó esto de que sea hasta 2, o sea que puede llegar a haber mujeres que hoy están gestando varias veces. Mira, eso que estaba escuchando, sí. Mira, creo que hay cosas que hay que tener en cuenta. Una es que, como decía Gustavo, el peligro son las agencias, porque no se trabaja bien. Ese es el punto. Después, hay otra parte que no está presente acá en esta mesa y que es un asistente social o técnico social, depende de la titulación. Y son títulos universitarios, pero cada universidad te da un título distinto. Lo mismo pasa con nosotros, licenciado en psicología de UBA y psicóloga en Rosario, por ejemplo. Ella es una clave fundamental, porque es justamente la persona que hace trabajo de campo, ¿sí? Y que va al campo, o sea, va a la casa y va a ver en qué condiciones vive. Si tiene agua potable, si no tiene agua potable, si vive en calle de tierra o no vive en calle de tierra, si tiene una salita cerca o no, si tiene disponibilidad, digamos, de transporte público, dentro de qué banda horaria. Digo, y no es por una cuestión de discriminación, esto quiero dejarlo claro, es una cuestión de salud mental para los padres y para ella, y de salud física, de cuidado de la gestante. Porque si una mujer no tiene las condiciones mínimas de vivienda, no tiene acceso a una salita, no tiene acceso a medio de transporte público, no sé, a las 3 de la mañana, llueve y se embarra hasta la coronilla de la casa, no la puedes exponer a una gestación subrogada porque tiene sus riesgos, por naturaleza tiene sus riesgos. Desde SAPRA planteamos en las guías de buenas prácticas que estuvimos trabajando hicimos un trabajo de investigación de campo durante 2 años, muy federal, y lo que planteamos es, muy al pesar de muchas de nosotras, tiene que tener esto que decía Gustavo, ¿no? El tema de qué conocimiento o qué instrucción tiene, ¿no? Entonces dijimos, bueno, mínimamente secundario completo. Así haya hecho el secundario a término y haya tenido el título de bachillero del que venga ahora, a los 18 o a los 30, no me importa, pero secundario completo. ¿Por qué? Porque eso me permite de alguna forma poder argumentar o poder tener la certeza o la seguridad de que entiende lo que uno le está explicando. Y en la medida en que los profesionales que participan de esto tengan claro de qué se trata esto, no es difícil transmitir, ¿sí? Porque vos sabés lo que estás transmitiendo. Lo que a veces se hace difícil es poder detectar si esa persona tiene vulnerabilidad psíquica, que es lo que detecta el psicólogo, o si es una vulnerabilidad social, que es lo que detecta el asistente social. ¿Se entiende? Entonces, eso sí se hace difícil porque se nos juega un montón de cosas. O sea, somos personas atravesadas por una cultura, tenemos formas de ver todo esto. Y este debate del que plantea Mariana, de si es una explotación o no es una explotación, tiene mucho que ver con la moral. Porque si ¿quién soy yo? Y esa es una pregunta que me hago todos los días. ¿Quién soy yo como psicóloga para decirle a una chica que porque tiene, no sé, 20 años y vive en una choza y cree que la única forma de salir adelante es de esto, haciendo una subrogación y le van a pagar bien? ¿Quién soy yo para decirle a esa chica no? Porque a mí me parece que vos sos vulnerable. ¿Entendés? Entonces uno tiene que tener como muchas herramientas conceptuales para poder evaluar eso y poder determinar. Y de nuevo, una cosa es decir, esta persona no está en condiciones porque no está en un hábitat apropiado para llevar este proceso, porque la voy a perjudicar. Y porque además tengo la responsabilidad de 2 padres de intención o de un padre de intención que la va a pasar muy mal durante todo ese embarazo. ¿Sí? Y además de todo eso, que de última es un trabajo interdisciplinario, porque no es una decisión solo del psicólogo, además de todo eso, vos vas a exponer a una persona que vive en condiciones pésimas a un proceso en el que va a estar súper acompañada. Si los padres de intención son cálidos, entonces la van a acompañar, van a comer el asadito todos los domingos, van a llevarle la comidita para que dormir ellos tranquilos de que come bien. No tiene heladera, se la van a comprar, ¿no? Eso después se pinchó. Porque si esa mujer está embarazada, durante 9 meses va a tener una vida a la que no va a llegar nunca. Entonces no está bueno permitir eso, pero no porque haya una discriminación, sino porque hay responsabilidad profesional. Porque no es el aquí y ahora, es el aquí y ahora y el tratar de entender mínimamente
o de hacer adivinanza, porque a veces no se puede otra cosa, de qué va a pasar a futuro. Porque además, en el momento de la interacción que vos tenés con los padres de intención y con la gestante y con el equipo médico, es un momento finito, es aquí y ahora, 2-3 meses. Y vos en ese tiempo, está todo bárbaro, porque es como el primer romance, ¿no? Cuando vos conoces a alguien, uy, las palomas vuelan, los pajaritos, ¿no? Las mariposas. Eso pasa, sí, es divino, los padres son divinos. Después empiezan los problemas, con el Bombex de 6 meses, que no me puedo mover, y el padre que me quema el cerebro. Pero comiste, no comiste, estudiaste, no estudiaste, ¿qué hiciste? ¿No? Entonces, eso requiere un acompañamiento y una presencia y estar presente significa estar de cuerpo y alma muchas veces ahí. Y de que a veces te llamen a las 3 de la mañana y estar presente. Pero si vos eso tenés una limitación física de antemano que la estás viendo, tenés que decir que no. Porque todo eso te va a jugar en contra. Y porque estás exponiendo a una persona y a su entorno, porque esas chicas en general no tienen un hijo, tienen unos cuantos, y de tantos hijos como maridos tuvieron, ¿no? Entonces, eso hay que cuidar. Hay una cosa más que no quiero meter miedo a quien no tenga, a las chicas que no tienen hijos, pero que uno piensa, bueno, listo, se embarazó y está todo bárbaro, a los 9 meses nace. Hay un riesgo en el embarazo, hay un riesgo mire, solamente piensen esto, la mayor cantidad de juicios de mala praxis en la medicina son relativas a sospechas. ¿Por qué? Porque uno piensa, listo, voy a tener un chico, lo saco, Rey León, acá está, ¿no? Pero muchos se complican, por eso es la epidemia de cesáreas de Argentina, porque al médico le asegura que él puede manejar en tiempo y en forma el nacimiento de un chico sin complicaciones, que se trabó en el canal de parto, que tiene una vuelta de cordón y un montón de cosas. Con lo cual, eso también está dentro de esto que estamos diciendo, porque a lo mejor el parto se complica. Y en esas cosas está la evaluación donde ellas, y en la parte legal también, tiene que estar claro que esto está dentro de la baraja, ¿no? Una pregunta, yo. ¿Ustedes vieron la serie Vientre Funcional? No, la tengo pendiente. Véanla, porque van a ver cómo se manejan los vínculos de los procesos de gestación. Yo cuando la vi toda de un tiro. Toda. Porque es impresionante. Y ahí no está una crítica al lago, no está ni la figura del abogado, ni del psicólogo, ni nada. Es la relación entre los padres de intención y la gestante. Si tienen la oportunidad, mírenla. Sí, yo justamente quería preguntar sobre los riesgos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si la madre o la gestante, queda con una secuela? Por ejemplo, preeclampsia, queda con una secuela de por vida. ¿Quién se hace cargo ahí de esa persona? O al revés, si el bebé tiene alguna consecuencia y que los padres ahora de intención digan no me quiero hacer cargo, una complicación a raíz del parto, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando comentaban recién que era como un contrato? ¿Sí? No sé si es un acuerdo, un contrato o es una forma de decir un contrato. ¿Están establecidas estas situaciones particulares? Sí, absolutamente todo. Y de hecho en los acuerdos, y esto también vale para los casos que son intrafamiliares o de una amiga o de una conocida, como de una persona que no se conoce. Es muy importante el seguimiento y el acompañamiento después del parto, ¿entendés? Que le sigan pagando la prepaga por si existe alguna complicación derivada del parto. ¿Cuánto tiempo hay que tener? Y en general se marca entre 3 y 6 meses. Yo pongo 6 meses y un poco más, porque uno nunca sabe. Me parece que está bien que sigan abordando esas complicaciones que pueden suceder. Y además, para mí también es fundamental, y siempre que tengo la oportunidad, insto a que hagan acompañamiento y seguimiento psicológico después, sobre todo la gestante, porque en el lapso durante el tratamiento está todo bien, todo divino, pero de un día al otro, en el momento del nacimiento,
cuando pare, ese bebé se va con otra persona. Entonces, toda la cuestión subjetiva y emocional tiene que estar también resguardada y garantizada, porque es la salud mental de la gestante, sea mi hermana o sea alguien que no conozco, ¿se entiende? Pero todos los riesgos, todas las complicaciones que puede haber, uno trata de, por lo menos, tener las reglas claras de qué pasa si ocurre. Y te cuento, perdón, sí. Y hace poco, yo no sé si lo vieron en las noticias, en Córdoba nació un bebé antes de tiempo, ¿sí? Y los padres intencionales eran de Francia, como el bebé no sé qué problema había tenido, que estaba en incubadora o no sé qué le había pasado, directamente no vinieron a buscarlo, lo abandonaron. Entonces, por esas situaciones tienen que regular, ¿sí? Porque hoy el bebé, la gestante, todo bien, pero yo gesté, no soy la madre, no me voy a hacer cargo, ¿sí? Y ahí el bebé está en servicios sociales. Es un caso, está en servicios sociales, es chiquito, es un caso único acá en Argentina, pero ha pasado en otros países. Ha pasado en otros países con síndrome de Down, los padres no se murieron. Se arrepintieron. Y a ver, y si vos firmás un consentimiento, hoy, y ahí es una discusión, pero si vos firmás un consentimiento que vas a ser padre, sos padre, o sea, no te podés arrepentir. Es el problema de aceptar extranjeros. Exactamente. Donde la ley complicada. Desde la psicología, nosotros trabajamos mucho sobre estos temas, pero de nuevo, pensar que es un espacio finito. Nosotros nos tomamos, yo me tomo 10 sesiones, son promedio 2 meses de trabajo. Son esos 2 meses, o sea, vos no podés adivinar qué va a pasar después. Sí podés anticipar ciertos riesgos que uno va también aprendiendo de casos previos. Entonces sí se trabaja con el tema del aborto, por ejemplo, qué pasa con un aborto, cuándo aceptan un aborto, si es que lo aceptan. ¿Qué pasa con el tema también de esto, ¿no? O sea, del momento de la entrega del bebé, quién participa, quién no? Digo, son cuestiones que muchos, sobre todo los padres, te dicen, bueno, pero ahora no, ni lo pienso, no puedo pensarlo ahora. Y es válido, pero bueno, hay que pensarlo, hay que ponerlo a trabajar. A veces eso se puede poner a trabajar más finamente o más agudamente, otras no tanto, pero sí es un punto súper importante para saber dónde están parados los padres de intención por un lado y la gestante por el otro, porque son temas que se trabajan por separado. Porque si uno observa que están paradas en vereda opuesta los dos lados, entonces lo que uno hace es poner a trabajar juntos, ¿sí? Sesión con todos y ver qué pasa cuando se escuchan, porque a veces cambian las cosas. Y si siguen en la misma tesitura, que uno piensa en River y otro en Boca, entonces, bueno, ese suele ser un punto en el que de no retorno, digamos, ¿no? Lo que pasa es que tampoco tenés la autoridad, digamos, porque es una decisión, es la voluntad de cada uno, pero sí dejar claro esto, ¿no? Y empezar como, me pongo insistente con eso, y en algunos puntos se termina cayendo. Acá teníamos una pregunta de Sabri. Gracias, muchas gracias a los tres por venir hoy. Se me ocurren un montón de preguntas, algunas más o menos las estuvieron abordando recién. Pero pueden ser dos. En primer lugar, en los casos estos que trajeron, donde estuvo involucrada la trata de personas, por lo que ustedes mencionan, hay todo justamente un tratamiento previo que se le hace a la persona gestante. ¿Cómo se llega a embarazar a una persona que está en situación de trata si antes supuestamente tuvo un montón de instancias evaluativas desde lo social y desde lo psicológico? ¿Cómo llegamos a ese punto? Esa es una pregunta. Bueno, eso, no sé si es eso o qué onda. Y después, la otra pregunta, ¿durante cuánto tiempo posterior al parto se acompaña a la persona gestante por esto que plantean de que el bebé nace y hay una separación? Por empezar, no sé si te entendí la pregunta de la trata, porque para mí son dos campos diferentes. Una cosa es la gestación por sustitución y otra cosa es la trata de personas. En la gestación por sustitución es esto, es una mujer que decide gestar para otros, que
que se somete a un proceso médico que muchas veces les viene bien porque, bueno, tienen acceso a tratamientos o estudios médicos que no son tan comunes, pero también tienen que tener la constancia de una vez a la semana ir al psicólogo solo para saber si me puedo embarazar para otro, ¿no? Entonces, y eso es un proceso de asesoramiento y de evaluación que hace el psicólogo. Entonces, como les decía recién, trabajamos cosas que no tienen nada que ver con la trata, o sea. Pero lo que pasa, yo entiendo, perdóname, el punto donde vas. El tema es que el año pasado hubo tanta información y desinformación, ¿sí? Y hay gente tan poco especializada que asemeja la figura de gestación por sustitución con trata, ¿sí? No te voy a decir que hay agencias que trabajan muy mal y que reclutan gestantes que son chicas muy vulnerables, que no pasan por informes interdisciplinarios. A lo sumo tienen una entrevista, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Listo, se acabó. Entonces, ahí sí hay trata. También los fiscales que tratan estos casos dicen que esto es venta de bebés. O sea, nada más disociado del derecho penal del derecho de familia. Igual, María, hay sí. una cosa que yo, mira, justo antes te dejé el lugar para que haga la pregunta, pero te voy a responder yo antes. Porque acá hay, si un poco hacer una lectura de lo que venimos hablando, acá hay dos formas de hacer esto. Claro. Bien o mal. ¿Sí? Y bien, ¿qué es? El paso por la evaluación médica, el paso por la evaluación psicológica, el paso por los aspectos legales y después el tratamiento. En lo que pasó ahí en Córdoba, porque todos esos pasos fueron vulnerados. Claro, sí. Y pasaron de la evaluación médica al laboratorio, sin pasar por el medio. Obviamente, lo primero que salta es, acá están haciendo trata de personas. Que ahí entra otro actor, que es la otra parte legal, que es el fiscal, que lo primero que hace es buscar todos los ítems en los cuales se podría llegar a encuadrar. Después, lo que pasa es, van a la justicia, hacen el proceso legal y determinan que no hubo trata de personas, ¿viste? Y la imputación va por otro lado. A lo mejor fue que no le pagaron a la donante lo que a la gestante lo que le habían prometido, o dejaron de tener la asistencia médica, y no estoy diciendo que no pase, no sé si es trata, pero sí es destrato. Claro. Exacto. Igual te cuento así, ¿sabes cuánto tiempo se tarda en llegar a hacer la transferencia en un proceso bien hecho? 1 año, 1 año y medio, que es un montón en la vida de uno, sobre todo en la vida biológica de una mujer que quiere participar de un proceso. En algunos casos, los que están mal hechos, del momento que hacen el match entre la pareja extranjera y la gestante, 1 mes, 1 mes y medio. Entonces, después, esos casos llevan puestos a los demás, porque si se sigue así, se iba a terminar prohibiendo la práctica. Igual casos mal hechos hay miles no, pero decenas. Sí. Algunos en Mendoza, donde el chico nació, se lo dieron a los padres se lo llevaron, se agarraron al aeropuerto porque la cava de servicio había una persona que vino embarazada, tuvo un chico y ahora no estaba el chico. Y nadie había dicho que era una gestación por sustitución. Casos de 2 hermanas gestantes que se pelearon y la hermana nunca le dio el chico a su hermana. Una paciente bastante que nos mandaba a la secretaria a hablar con la gestante, no ella, y dijimos que no. Casos hay un montón. Bien hechos, no salen a la luz, los que salen a la luz son los mal hechos. ¿Qué pasa si la gestante no quiere entregar el bebé? ¿Puede pasar? A ver, podría llegar a pasar, pero una gestante que participa de un proceso es muy difícil que se arrepienta, ¿sí? Y además viene con un back de un trabajo hecho previo, de documentos de consentimiento firmado de gestante, no de madre, de un montón de cuestiones que no podría ocurrir que no quiera entregar al niño. Y además, es muy importante, uno de los requisitos de los de Proyecto era que no ponga su material genético también. Pero bueno, eso también, entre pinzas, digamos.
pero puede llegar a pasar, pero desde lo legal es todo tan cerrado que no podría dar lugar cuando uno judicializa un caso como estos. Sí, también es cierto que me quedé pensando, vos hiciste una segunda pregunta, que es ¿cuánto tiempo después del embarazo? Eso absolutamente depende de la gestante. Hay gestantes que directamente durante el proceso de embarazo, durante el embarazo mismo, ni siquiera me pasa a veces que o no se sienten cómodas conmigo, o no tienen ganas de nada, porque la tienen muy clara, saben que van a hacer subrogantes, que después se van a desvincular. Digo, y ahí uno no puede hacer nada, porque tampoco uno es quien para imponer algo. Entonces, eso te lo digo ahora así suelta de cuerpo, pero no sabes lo que me costó entenderlo, porque te agarra un ataque que, claro, querés solucionar todo, ¿no? Tenés así. Pero digo, es eso, muchas veces pasa eso, y pasa durante el embarazo, imagínate el posparto. Para muchas, ¿sabés la forma que yo personalmente encontré, porque aparte me investigo sobre el tema, entonces me encanta, es mandarles mensajitos así tipo como si fuéramos amigas de toda la vida. Hola, che, ¿cómo andás? Y ahí te contestan. Ahora, si te pones en profesional, muchos se demandan. Teníamos una pregunta de Paula. Gracias. Sí, bueno, primero gracias, súper interesante, también tengo un montón de preguntas, pero una cosa que no puedo dejar de pensar yo es en la vulnerabilidad familiar también, porque no creo que todas las gestantes no tengan una presión también familiar, porque si vos decís, bueno, vamos a hacer la visita al fondo, si vos tenés a tu marido atrás, a los padres y a todo, y la única manera que vamos a tener de hacer la piecita es que vos aportes tu cuerpo, entonces me parece que ahí puedo ver cierta vulnerabilidad, que entiendo que si hay un manejo de un año y pico y todo esto se puede manejar y se puede visualizar, pero me parece que no todos llegan a ese término. Creo que las empresas deben estar, porque si otra vez salió una empresa, hay muchas empresas que se dedican a eso. Sí, mirá, entonces, ¿cómo? Primero eso, ¿cómo? No, seguramente ellas tienen más datos que yo, pero de los que yo sé, en general el entorno familiar se opone más que la presión para hacerlo. ¿Viste? No sé si ustedes tienen ese dato. Sí, sí. No hay tanta presión del entorno familiar para hacerlo, sino para no hacerlo. ¿Viste? Y cuando esto es advertido en el trabajo de evaluación previa, no, por eso en el trabajo me imagino, pero no me imagino las empresas, que creo que debe haber muchas, ahí no deben hacer nada, ahí debe haber mucho más presión de que... Bueno, no, es lo que estamos viendo, sí. ¿Y cuántas empresas hay? O sea, ¿ustedes les llegan al instituto de empresas? Te dan la puerta para poder trabajar con vos. Ella nombró el caso de Georgia, nosotros tenemos una georgiana que venía con un nombre inteligible, que decían, sí, está todo bien, vamos a hacerlo, y nosotros empezamos a investigar, y era prácticamente frente de cartón y nada atrás, ¿viste? Obviamente nosotros le dijimos que no, de hecho en nuestro caso no trabajamos con la gente, pero ¿viste? Las agencias que han venido mucho, ¿no? No sé si Alberto... Lo que me queda claro, y creo que les debe quedar a todos los que estamos acá, es que si entramos algunos pensando que era algo relativamente sencillo, la gestación por sustitución es algo muy complejo. Es muy complejo, y dependiendo de qué lado uno se pare, interpreta de distintas maneras. Porque hay cuestiones que uno trata con los que quieren tener un hijo y dice, la verdad es que es una pena que no haya una ampliación de derechos para esa gente, que se le haga más fácil de alguna manera acceder a tener un hijo. Pero acto seguido te parás del otro lado y decís, epa, del otro lado, quienes son las gestantes, puede darse que sean muy vulnerables. Nosotros lo vemos. La verdad de la historia es que eso se resolvería con legislación clara, pero la Argentina se caracteriza por no tener legislación clara, y eso lo que lleva es que, como en todos los aspectos de la vida, es que cuando uno no tiene las cosas muy en claras, trata de no meterse en esas cosas, porque la verdad de la historia es que te puede salir muy mal, y la realidad es que cuando uno mira
en otros países, lejos de ampliación de derechos en este aspecto, las cosas cada vez se van cerrando más. Entonces, ese discurso de ampliación de derechos a grupos sociales, en la práctica no se está dando, y todo lo contrario, se está de alguna manera limitando fuertemente ese tipo de cuestiones. Yo les puedo dar la experiencia del centro donde trabajo, de ser una práctica que era muy ilusionadora por múltiples factores, terminó a que no se quiere nadie meter en esto, porque depende de si el juez tira la moneda y dice a vos te lo doy y a vos no te lo doy. Y a un paciente no le puede uno decir, ¿sabes qué? Si tenés suerte te lo llevas. ¿Qué hace el paciente? De acá me voy. Yo no vine a tener suerte. Yo vine a cumplimentar una serie de requisitos que los cumplimenté y resulta que corro el riesgo de que no salga como yo quiera. Entonces, la verdad de la historia es que en nuestro caso particular no se hacen más los tratamientos completos, y lo que está lamentablemente ocurriendo es que los pacientes hacen el tratamiento clásico, congelan embriones y se lo llevan fácilmente al exterior. Uno tiene que iniciar un trámite al Ministerio de Salud, presenta los papeles, le sale, hay un courier que lo lleva a Estados Unidos, y en Estados Unidos hacen en California las transferencias, y después vienen con el chiquito contento y se evitaron todos los problemas que pudieron tener. Pero uno podría decir, pucha, acá lo podrían resolver, pero yo lo que quiero es también decir, no es tan fácil resolverlo, porque depende de qué lado uno se pare. Es lo que en ese caso decía, ¿quién soy yo para decir determinadas cosas? Es muy complicado porque los dos tienen derechos, y complementar esos derechos y que haya acuerdos es complicado. Sí, es muy complicado, y además también es cierto que es una práctica relativamente nueva, ¿no? Entonces, y acá hablo pura y exclusivamente de mi campo. Muchas veces se confunde, justamente como es tan nueva, por eso en SAPRA estuvimos trabajando tanto para poder regular un poco desde nuestra disciplina, que se suele confundir, y uno dice, bueno, la evaluación psicológica, ¿no? La viste 2 veces, sí, está bien, ¿sí? Es como si hubiera sentado a tomar un café, no la evalué, no la puedo evaluar con 2 veces, puedo intuir, pero no tengo herramientas objetivas para decir, evalúe a esta persona, necesito tomar técnicas y hacer una evaluación propiamente dicha. Entonces, eso hizo que se vaya creyendo, ¿no? Que se vaya como circulando en el imaginario social, que bueno, entonces la ve la psicóloga, le toma un par de test y se solucionó el problema. Y tampoco es eso. ¿Por qué? Porque en la evaluación psicológica, que sí es obligatoria, uno puede pesquisar ciertos rasgos de personalidad, depende del test, ¿no? Puede decir, bueno, tengo que saber personalidad, MMPI 2, genial, lo tomo, estadístico, bla, 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 me dio la curvita por acá o por allá, ¿está apta o no está apta? Para saber si está más o menos loca, por decirlo de forma coloquial. Pero nada más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el tema de los vínculos? ¿Cómo se vincula con el otro? ¿Qué rasgos de carácter tiene? ¿Es beligerante o es sumisa? Todos esos son datos. ¿Dónde vive? ¿No? Entonces, y además, ¿cómo tomo decisiones? El tema del consentimiento informado es muy crucial, porque no se trata solo de tomar un choclo de 10 carillas con todo lo que te voy a hacer en el centro, firmaste y listo. En psicología tampoco se trata de decir, tomá, te doy un consentimiento con todas las pautas, aunque me tome una sesión a hablar con ella explicándole cada cosita que vamos a hacer. Tampoco es eso, porque no están consintiendo una evaluación psicológica sola, ni un proceso de médico. Van a consentir algo que las va a acompañar, es una decisión para toda la vida. Entonces necesitan un tiempo de maceración de la información, e información bien transmitida. Para eso se requieren profesionales formados. Que ese es otro problema. Te iba a decir eso. Hay un montón de psicólogos que se están dedicando a la reproducción asistida, pero hay otro montón que no. En Argentina creo que hay más psicólogos que y no es lo mismo. Las agencias tienen psicólogos, sí, pero el psicólogo está especializado en reproducción. No es lo mismo un psicólogo común y corriente, que es un genio como psicólogo, puede ser Freud, pero la reproducción asistida es un rubro súper específico, y por eso está SAPRA y está toda la formación que hace la Sociedad de Medicina Reproductiva, la red latinoamericana también,
para formar psicólogos especialistas que tengan ese espacio para hacer esta contención. No es lo mismo que venga una agencia y diga, tengo un psicólogo que la hija del dueño de una agencia, que un psicólogo especialista en inclusión. Ya vamos a hacer las últimas preguntas. Bueno, primero agradecerles las intervenciones súper interesantes y las preguntas, y a Paula por generar este espacio, así que muchas gracias. A mí me queda flotando algo que se dice de una manera no muy clara, tiene que ver con lo que decían recién también, el ámbito del derecho, y es hasta dónde se puede pagar algo y qué cosas se pueden pagar, si eso está regulado o si eso también forma parte de ese acuerdo, acuerdo entre partes, sí. O qué está prohibido pagar. Varias veces dijeron la mujer tiene un beneficio económico y ahí es donde me hace ruido que no sé qué es, si es la obra social o la que pagan, en fin, lo que hay en la legislación aquí. Es el tema que vos tocás, del que académicamente más voces tienen, ¿sí? Porque la compensación parece mala palabra, te estoy pagando por alquilo tanto, o sea, yo pago, yo después. Y en realidad, muchos proyectos de ley hablan de que no haya una retribución, pero sí que se compensen los gastos propios de tener que ir al centro, tener que ir a los controles, o sea, un gasto razonable, no un enriquecimiento sin causa, ni una casa en no sé dónde, o sea, los gastos propios del proceso, pero eso también depende de los padres intencionales y de la gestante. Ahora, por ejemplo, la agencia, ¿hay agencias argentinas? Sí. Bueno, las agencias argentinas pueden proponer un pago a la mujer, digamos, ¿de qué vida? Las agencias lo que hacen es, mira, ellos proponen un pago que eran, porque a mí muchas veces me pasó que muchos clientes me dicen, mira, yo quiero, fui a una agencia, no me gusta tal cosa, no me revisás lo que... Entonces ahí empezás a ver, y está como estandarizado. Y una cosa es lo que dicen, y la otra cosa es lo que hacen. Y lo que proponían era un pago de determinada suma de dinero, ¿sí? Incluso hacían todo un desglose, si es por cesárea, $2.000 más, si nace, no sé, fuera de término, o sea, toda una cosa. Y después a veces no lo cumplen. Y ahí también va de la mano de la vulnerabilidad de la gestante, bueno. Pero sí regula honorarios para las gestantes, para las agencias. Sí, honorarios. Sí, compensación. Pago, compensación. Sí. Y es más, y te dicen a veces, no te pago hasta que yo tenga el niño nacido. Es terrible. En defensa de los padres de intención, y esto uso para que todo el mundo lo escuche claro, no solamente los padres de intención negocian con la gestante, no saben las gestantes lo que son. Les puedo asegurar que hay gestantes y gestantes. Hay gestantes que te dicen, sí, arreglamos 10, pero ahora quiero 15. Si no me dan los 15 no hay bebé. Y no hay bebé, ¿no? O sea, todo esto pasó, también es una realidad que pasó. Por eso, pero entonces no es una compensación, ¿verdad? Pasa que sí. La compensación llegaría en cero, porque me refiero que vos tenés un riesgo, entonces te compensa para que quede en cero, pero en realidad está sobreestimado. Claro. Si no, no hay ningún... Cuando no hay lo que pasa, digo, o sea, viste, como también en la donación de óvulos también, en la donación de óvulos también la compensación, un lucro cesante, pero si no pagás, no hay donante. Lo que pasa que yo acá voy a ser como muy cruda, muy tal vez disruptiva pero a ver, pensémonos de esta manera. Yo entiendo que el discurso legal tiene que hablar de compensación porque éticamente es o moralmente es más correcto que decir pago un servicio. Pero si yo estoy suspendiendo mi vida durante un año, porque yo me tengo que ir al psicólogo, tengo que irme al médico, tengo que hacerme la ecografía, que la otra ecografía, que el análisis de sangre, que no me pase nada en el embarazo, que no me tenga que comer 9 meses de embarazo en cama, ¿no estoy haciendo un trabajo? Sí, también. Y yo, o sea, lo que pasa es que siempre la misma discusión.
¿no? Los que se jactan de, ¡ay, el horror que la mujer está embarazada! No pagan a las empleadas domésticas lo que le tienen que pagar, no las ponen en blanco, ¿eh? Entonces digo, esta es la misma cosa. Si está haciendo un trabajo, ¿por qué no se puede hablar de lo que está haciendo? Está trabajando. Lo que pasa es que tendría que tener una regulación apropiada y tendría que tener una regulación y esto pensado como un trabajo. Y entonces estamos todas las almas libres de culpa y cargo. Claro, pero lo lleva a lo comunicacional. Nunca se habla de que es un trabajo y nunca se habla en realidad de que es más que una compensación. Queda mal decir que es un trabajo, ¿no? Porque, o sea, lo digo porque soy disruptiva. Y estás en un gris, entonces tampoco conviene contarlo mucho. Es el juego que hacen. ¿Sabes que en uno de los proyectos de ley se establecía que el Ministerio de Salud, que era como la autoridad del Contralor, iba a establecer los máximos y mínimos de los pagos de las compensaciones para que sean equitativos todos, ¿sí? Pero es yo creo que uno de los puntos centrales después de la autonomía y de la cosificación, sí. Por darme la mano. Dame la mano, claro. Una pregunta y ya está. A mí me genera curiosidad los casos de gente que pasa el coronavirus afuera a otros países de Estados Unidos y después ya traen al imprevisto con ellos. ¿Cómo hacen la parte legal para inscribirlos? Todo eso? Es como, esa pregunta es como una dicotomía, porque para los argentinos que no tienen acceso a irse a Estados Unidos o a otros países a hacer los procesos, tienen todas estas trabas que fuimos hablando. Para los que van al exterior es súper sencillo. ¿Por qué? Hay un artículo en la parte del Código Civil de Derecho Internacional Privado que se reconocen las filiaciones realizadas en el extranjero. Me ha tocado participar de niños nacidos en Ucrania, por ejemplo, y establecer la filiación acá, antes de la época de la guerra. Ellos mandaban los certificados de la clínica, ¿sí? Y la partida de nacimiento ucraniana. Había un convenio, hay un convenio con la Argentina. Esa partida se traducía, se apostillaba, se presentaba en el registro civil. El registro civil en 24 horas emite una partida de nacimiento y con esa partida de nacimiento te ibas a Relaciones Exteriores y te daban un pasaporte provisorio. Entonces los nacidos en el exterior tienen como una suerte de privilegio que la inscripción de la afiliación no tarda más de 48 horas. Y desde el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo menos en los casos que yo participé, directamente mandaban el pasaporte online y viajaban a la Argentina. Como así también participé de procesos de niños que habían quedado varados en Ucrania, y salió mucho más rápido la partida de nacimiento en Ucrania que la acción de filiación en la Argentina. ¿Están naturalizados esos niños? ¿Son naturalizados? Sí, directamente son argentinos. ¿Son argentinos? ¿Son argentinos? Son argentinos. ¿Cómo se nació acá? Sí. Entonces se da una paradoja. Argentina fue uno de los primeros países, si no el primero, que tuvo matrimonio igualitario, la ley de matrimonio igualitario. Pero Argentina discrimina a la pareja igualitaria masculina que tiene el derecho humano de tener un hijo porque no es subrogación. Perdóname, y me viene como anillo al dedo para contarles que los casos que están en la Corte Suprema de Justicia, o casualidad, son todos casos de parejas de varones. ¿Sí? Porque está atravesado por la ideología y también no es casual que el mismo asesor de menores intervino. Por suerte se jubiló. Pero el mismo asesor de menores fue el que apeló las sentencias que en primera instancia le daban lugar a la inscripción de la afiliación. Entonces, sí, por un lado tenés una vara muy alta de derechos que después no lo podés ejercer. Y claramente los procesos de gestación por sustitución, si se prohíben o no se regulan o no se autorizan, impactan también en parejas de varones u hombres solos o parejas de mujeres que por determinadas circunstancias acuden a la técnica. Y lo que está subyaciendo acá es que claramente la abogacía o el derecho no es una ciencia exacta, ¿no? Porque cuando te toca un fiscal pro no sé cuánto, te sale a favor, cuando está el que está en contra, te sale en contra, con lo cual es una moneda al aire, como dijo Alberto. Es muy
muy loco eso. Va, uno como biólogo no entiende. Yo como abogado no, y otra cosa que quería decir era en realidad en relación a los proyectos de ley. También no sé si este momento coyuntural argentino está bueno que se traten los proyectos de ley de una temática tan compleja que iba a decir un dicho que no está bueno que lo diga, que va a salir el tiro por la culata. O sea, van a terminar prohibiendo. Entonces, por ahí es preferible, bueno, hagamos autorizaciones judiciales, asesoremos, informemos, que la gente sepa, y después ver si en algún futuro se puede regular bien. Muchos actores están tratando de abordar bien los casos, y la justicia también, le voy a dar la mano en esto, hace digamos un trabajo también interdisciplinario dentro de una autorización judicial, llama al equipo técnico, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, para trabajar, y está un poquito más especializada en los casos, pero no tanto. Así que bueno, muchas gracias a todos por venir, a ustedes también por acercarse, y nada, creo que haya servido un poco para pensar sobre estas temáticas que, como hablábamos antes, no dejan de ser controversiales. Bueno, primero agradecerles, muchísimas gracias. Yo les dije que era para el debate, yo también me quedé con un montón de preguntas y de cosas, ¿no? Y muy contradictorias, porque por ahí me surgen cosas muy contradictorias. Cuando vos dijiste recién esto último, es verdad, porque digo, por ahí dicen, bueno, está bien, aceptemos todo esto, entonces si podemos dar el cuerpo para dar un hijo, también podemos dar un órgano y nos vamos para otro. Entonces siempre da miedo esas cosas, digo, los límites, pero está buenísimo hablarlos, ¿no? Y también nos presentan otra realidad, porque también todos opinamos, como decía ella de Salazar, todos opinamos porque nos encanta opinar los argentinos, y es verdad que cada cosa es un mundo. Así que, bueno, primero, muchísimas gracias. Un aplauso a los chicos, a las chicas. Les agradezco a Alberto, que siempre Alberto viene a dar también, y él les abre toda esta cabeza y después me dejan a mí con todas las preguntas. Así que, bueno, y a todo el departamento y a la facultad por prestarnos este lugar. Y bueno, nada, muchas gracias, pero nos sacamos una foto.